El dinero ha recorrido un largo camino en 5000 años. Mientras que la gente una vez intercambiaba por los artículos que deseaba, hoy en día la gente compra y comercia en criptomonedas como el Bitcoin. En la antigüedad, la gente no compraba ni vendía con dinero. En cambio, cambiaban una cosa por otra para obtener lo que querían o necesitaban. Este tipo de intercambio de bienes o servicios se denomina trueque. Al principio esto era suficiente, pero con la evolución de las sociedades, ciertas necesidades hicieron imprescindible la creación de una forma más estable y eficiente de comercio. Muchas culturas alrededor del mundo desarrollaron eventualmente el uso del dinero, cuyo valor se basaba en el valor del material del cual fue hecho. El valor de este tipo de dinero está garantizado por el metal precioso que contiene. Yo soy el documentalista y esto es la historia del dinero. Las primeras monedas fueron fabricadas originalmente de cobre y luego de hierro, ya que estos eran materiales fuertes utilizados para fabricar armas. El valor monetario de las monedas se basaba en el valor del metal del que estaban hechas. Las monedas eran convenientes porque podían contarse en lugar de pesarse. Las monedas eran un medio de intercambio confiable y eficiente porque ayudaban a impulsar significativamente el comercio en el mundo antiguo. El primer tipo de moneda se usaba alrededor del año 3000 a.C. en Mesopotamia y se llamaba siglos o shekels. El shekel era una antigua unidad de dinero y peso utilizada para definir tanto un peso específico de cebada como cantidades equivalentes de materiales como el bronce y el cobre. La gran importancia de formalizar el papel del dinero en la sociedad civil fue incluso mencionada en el Código Legal de Hammurabi, creado alrededor de 1760 a.C. La civilización mesopotámica desarrolló una economía a gran escala basada en el dinero de las mercancías. Los babilonios y sus ciudades-estado vecinas desarrollaron más tarde el sistema económico más antiguo, tal como lo conocemos hoy en día, en términos de reglas sobre deudas, contratos legales y códigos legales relacionados con prácticas comerciales y propiedad privada. En el año 700 a.C., el rey griego Faidón de Argos fue el primer gobernante conocido por haber establecido oficialmente los estándares de peso y dinero y por tener monedas hechas de un metal más bien inútil y decorativo como la plata en lugar del hierro. El rey Faidón acuñó monedas de plata en Egina, en el templo de la diosa de la sabiduría y de la guerra Atenea, Afaia, y desarrolló monedas con tortugas en ellas. Las tortugas son un símbolo del capitalismo hoy en día. Las monedas de las tortugas fueron aceptadas y ampliamente utilizadas como un medio internacional de intercambio hasta los días de la guerra del Peloponeso, cuando la dracma ateniense las reemplazó. Según Heródoto, las primeras monedas de oro de la era griega fueron acuñadas en Lidia, en Asia Menor, alrededor del año 700 a.C., bajo el reinado de Creso. Pero no fue hasta el año 390 a.C. cuando el rey Felipe II de Macedonia emitió las primeras monedas de oro.
Las monedas de Lidia estaban hechas de una cantidad pesada de metal precioso y estaban estampadas con la imagen de un león. Ya en la antigüedad, la excesiva importancia dada al dinero fue registrada por Livy, quien menciona un templo que fue construido y consagrado al culto de eramonitas. De ahí la palabra inglesa money, dinero. En Roma, alrededor del año 413 a.C., el templo contenía la Casa de la Moneda de Roma durante 4 siglos. Los primeros billetes de papel o de banco se utilizaron por primera vez en China durante la dinastía Song, entre 600 y 1455. Estos billetes, conocidos como jiaozi, se utilizaban desde el siglo VII después de Cristo. En Europa, los primeros billetes fueron emitidos por el Banco Stockholms en 1661 y se utilizaron junto a las monedas. No funcionó bien y tuvo que ser detenido porque los bancos se quedaron sin monedas para pagar los billetes. Pero en la década de 1690, la colonia de la Bahía de Massachusetts imprimió papel moneda y aquí el uso se hizo más común. El uso de monedas como dinero basado en el valor del material con el que se fabrican finalmente dio lugar a un dinero representativo. Esto sucedió porque los comerciantes de oro y plata o los bancos comenzaron a emitir recibos a los depositantes redimibles por valor en efectivo, los cuales fueron tabulados. Finalmente, esos recibos fueron ampliamente aceptados como pago y comenzaron a ser utilizados como dinero. La comodidad de las transacciones realizadas mediante la emisión de billetes permitió que estos billetes fueran utilizados para el canje y se convirtieran en una práctica comercial generalizada y comúnmente aceptada. Este sistema monetario, en el que el medio de cambio es el papel que puede convertirse en cantidades fijas de oro preestablecidas, sustituyó el uso de las monedas de oro como dinero entre los siglos XVII y XIX en Europa. A principios del siglo XX, casi todos los países adoptaron este sistema para el que se emitían certificados y había una cantidad predeterminada de oro para redimir. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la Conferencia de Bretton Woods, la mayoría de los países adoptaron el dinero fiat, cuyo valor se determinó en función del dólar estadounidense. A su vez, el dólar estadounidense se determinó por referencia al oro. Y en 1971, el gobierno de los Estados Unidos puso fin a la convertibilidad del dólar en oro, llevando a muchos países a seguir su ejemplo, y la mayoría del dinero mundial dejó de estar respaldado por reservas de oro. La última evolución en la forma en la que utilizamos el dinero es la criptocurrencia o cryptocurrency, una forma de dinero digital que utiliza el cifrado para asegurar las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. La primera criptocurrencia o cryptocurrency fue el Bitcoin, pero muchos otros están haciendo lo mismo. Estamos por ver si el futuro del dinero está en las criptomonedas o no. El dinero, en cualquier forma que se encuentre, ha demostrado ser un mal necesario desde su creación, y no hay definición más adecuada de su origen que la de Aristóteles, cuando dijo: cuando los habitantes de un país se volvieron más dependientes de los de otro, e importaron lo que necesitaban y exportaron lo que tenían en exceso, el dinero necesariamente entró en uso. Yo soy el documentalista y esto fue la historia del dinero. Saludos especiales para
Junior Castillo, Hermenegildo Cruz Vicente, Alex Quintana, Tutos Programs 88, Jonathan Flores, Alan Mondaca, Nicole Noce, Edgar Ramírez, Jesús Fire YT, Suaga Chu, R.A. Arrowverse, Juan Carlos Batista Delgado, Irenio Carpintero, Osvaldo Galván Camarillo, Cristóbal Jesús Acevedo González, Ruth Urbiana, Ducker Knight, Dariana Cookie, Daniel Romero, Samuel Morales, Juan Lewinek, María Quijano, Joaquín Violante Aguilar, HBK Camus González y Neo Dragon. Gracias y hasta la próxima.